La segunda jornada de la Vuelta Ciclista a la Comunidad Gallega, la etapa reina, ha resultado bastante esclarecedora en cuanto a la clasificación general. Era un trazado muy selectivo el que tenían que afrontar hoy los 108 participantes en esta ronda gallega. 163 kilómetros en total entre Sarriá y el Alto de Cabeza de Manzaneda, con 3 dificultades montañosas antes de llegar a esos últimos 17 kilómetros con rampas que llegaban al 12% de desnivel. Y ahí estamos viendo a Massimo Donati, el corredor neoprofesional del equipo Mercatone 1, que protagonizó los primeros kilómetros de la etapa. Se había ido en el kilómetro 90, llegó a tener una ventaja máxima de 3 minutos y 27 segundos sobre un pelotón, subiendo ya el Alto de Mendoya, la tercera dificultad montañosa del día, y en el que observábamos a un corredor de Motorola, Steve Larsen, imponiendo un fuerte ritmo de subida. Acusaba el esfuerzo en esta ascensión Massimo Donati, que veía rebajada su diferencia a 2 minutos y 30 segundos sobre un gran grupo en el que Lance Armstrong forzaba la marcha para ir eliminando rivales. Al paso del Alto de Mendoya quedaban todavía 23 kilómetros. Massimo Donati tenía una ventaja de 2 minutos y 2 segundos sobre un grupo en el que el colombiano del equipo Kelme, Julio César Cadena, tomaba unos metros de ventaja para puntuar en segunda posición. Rápidamente sería alcanzado por el resto del grupo. El terreno era bastante accidentado, con continuas subidas y bajadas que iban mermando las fuerzas y las posibilidades de Donati, sobre todo con respecto a los hombres del Motorola, que ponían a trabajar a todos sus corredores para ir forzando poco a poco el ritmo. Llegaba así el escapado a 18 kilómetros del final, Sprint Especial de Manzaneda, con tan solo 58 segundos de ventaja sobre un grupo en el que todavía no había movimiento. Se iban a iniciar la ascensión al Alto de Cabeza de Manzaneda y el primer ataque a cargo del vizcaíno José Ramón González Arrieta, el corredor del Lotus, que iba a obtener muy pocos metros de ventaja. Veíamos ya a Donati prácticamente clavado, acusando la dureza de esta ascensión al Alto de Cabeza de Manzaneda. Lugar idóneo para que los favoritos mostraran cuáles eran sus bazas en esta segunda etapa de la Vuelta a la Comunidad Gallega. Era alcanzado ya González Arrieta y poco después lo iba a ser Massimo Donati, que veía cómo se recortaba paulatinamente su ventaja con respecto a un grupo en el que ya se había hecho la primera selección. Se quedaban 9 hombres en cabeza. Del Mapei, Santos Hernández; de la Santa, Giovanetti; del Motorola, Álvaro Mejía y Andrew Hamstin; del Clash, Iñaki Gastón y Fernando Escartín; de la 11, Logan Dufaux; y del Kelme, Augusto Triana. Ahí están los 9 corredores de cabeza, en principio con el ritmo que marcaban los hombres del Mapei, Santos Hernández y Estéfano de la Santa. Iñaki Gastón cerraba el grupo de cabeza, que se iba distanciando de hombres como Gianni Buño, que a las primeras de cambio se quedaba y perdía el contacto con las unidades de cabeza. Ha sufrido hoy también mucho el campeón mundial. El ritmo fortísimo impuesto en los primeros kilómetros por Santos Hernández descolgaba también a Pedro Delgado, que se quedaba en otro grupo con Unzaga, Armstrong, Buenahora y Néstor Mora. A 13 kilómetros de la conclusión se produce el ataque de Andrew Hamstin en el grupo de cabeza. Ahí está el corredor estadounidense, que se lleva a su rueda a Estéfano de la Santa. Rápidamente iban a tomar una sustanciosa ventaja con respecto a sus 7 compañeros de fuga, entre los cuales ninguno era capaz de reaccionar al fuerte ataque imprimido por Andrew Hamstin. Ahora vemos el primer ataque que realizaba Estéfano de la Santa. No tuvo ningún problema para controlarlo el estadounidense de 31 años, profesional desde 1985. Tenía más problemas por detrás Gerjan Tenis con la compañía de Mikel Zarrabeitia. Perdían bastante tiempo ya estos dos hombres. Se producía un segundo ataque de Estéfano de la Santa y de nuevo la respuesta sensacional de Andrew Hamstin. Mientras tanto, estos dos hombres iban ampliando su ventaja sobre el grupo perseguidor. Ya estaban a más de 25 segundos los, en realidad, 6 hombres que quedaban detrás de Hamstin y de la Santa, puesto que por detrás Logan Dufaux se descolgaba también de ese grupo que perseguía a los dos hombres de cabeza. Ahí tenemos al corredor suizo, vencedor del Dauphiné, que no podía seguir el ritmo
que imponían sus compañeros de persecución. Vamos a ver ahora un nuevo ataque, el tercero de Stefano de la Santa, y de nuevo a su rueda Andrew Hamstin. Estaban protagonizando estos dos hombres una bellísima y espectacular subida al Alto de Cabeza de Manzaneda. Al mismo tiempo iban ampliando su ventaja, que era ya de 43 segundos con respecto al grupo perseguidor, en el que Álvaro Mejía iba cómodamente situado, y eran los hombres del Clash, Gastón y Escartín, los que tenían que atacar. Y a 8 kilómetros del final, a la primera, la vencida. Ataque de Andrew Hamstin, el tirón fortísimo del corredor estadounidense que deja prácticamente clavado a Stefano de la Santa. Vamos a ver repetido ese momento, quedaban 8 kilómetros para el final. Qué sensacional cambio de ritmo ha tenido ahí Andrew Hamstin, vencedor en el Giro del 88, ganador de la etapa de Alpe d'Huez en el Tour de 1992, octavo en la Ronda Gala este año, y que está en un sensacional momento de forma. Enseguida Andrew Hamstin dejaba a De la Santa a 17 segundos. Por detrás continuaba la marcha del grupo perseguidor sin ningún tipo de reacción, porque el ritmo que estaba imponiendo Hamstin hacía incluso que Stefano de la Santa fuese perdiendo cada vez más tiempo con respecto al hombre que era cabeza de carrera. Andrew Hamstin, situación a 5 kilómetros de la meta. Primero el estadounidense. Stefano de la Santa se situaba ya a 56 segundos sin poder seguir el ritmo infernal que imponía el hombre que iba por delante de él. Y por detrás, a 2 minutos y 40 segundos, Santos Hernández, que intentaba también el ataque para enlazar con su compañero de equipo, Stefano de la Santa. A 3 kilómetros del final, la situación era la que ven. Andrew Hamstin primero, a 1:10 de la Santa, y a 2 minutos 30 segundos Santos Hernández en el recuadro inferior. Esa situación la iba a romper Álvaro Mejía, que saltó del grupo de detrás, se unió en primera instancia a Santos Hernández y posteriormente iba a dejar al corredor madrileño del equipo Mapei. Subía también sensacionalmente Álvaro Mejía, con una comodidad como la que veíamos en las etapas del Tour, y que le valieron acabar en cuarta posición al corredor colombiano del Motorola. Se acercaba ya con un ritmo poderosísimo a la parte final Andrew Hamstin. Esas rampas con el 12% de desnivel parecían no hacer mella en Hamstin, sí que lo hacían en Stefano de la Santa, el profesional de 27 años, que no iba a ser alcanzado tampoco por un Álvaro Mejía que ha realizado una sensacional subida. A 1 kilómetro, Hamstin tenía ya 1 minuto y 35 segundos de adelanto sobre el corredor italiano, que era segundo en esos instantes. Álvaro Mejía. It's time we all reach out for something new. That means you too. You say you want a leader, but you can't seem to make up your mind. I think you better close. Se imponía de forma magnífica en el Alto de Cabeza de Manzaneda en esta segunda etapa de la Vuelta Ciclista a la Comunidad Gallega. A 1 minuto y 48 segundos iba a llegar Stefano de la Santa, que conseguía 6 segundos de bonificación. Hamstin había obtenido 10 segundos más de bonificación. La tercera plaza para Álvaro Mejía, a 2 minutos y 50 segundos de su compañero de equipo. Después iban a llegar Santos Hernández, Iñaki Gastón a 3:42, y Pedro Delgado perdía más de 9 minutos con respecto al gran vencedor del día, Andrew Hamstin. Ahí lo tenemos al estadounidense, un sólido líder de esta Vuelta Ciclista a la Comunidad Gallega, que mañana disputará su tercera etapa, con unos 52 de ventaja.